Les saludo en esta nueva semana, espero se encuentren bien. Vamos a dar inicio a la clase de esta semana. La agenda de hoy es la bienvenida, el desarrollo del tema, la asignación de la tarea y el cierre. La cita del día siempre da más de lo que esperan de ti. El tema que vamos a ver es la BIOS. ¿Qué es la BIOS? Fue creada en 1975 y sus siglas significan Basic Input Output System o Sistema Básico de Entrada y Salida. Su función principal es la de iniciar los componentes de hardware y lanzar el sistema operativo de una PC cuando lo encendemos. También carga las funciones de gestión de energía y temperatura de la PC. Y ahí en la imagen podemos observar lo que es la pantalla principal de una de las pantallas de uno de los menús de la BIOS. El BIOS lleva presente en las PCs desde los años 80, por lo que entenderás que tras tanto tiempo está un poco obsoleta. Su reemplazo es la UEFI, que hace lo mismo pero añadiendo nuevas características y diseño para ofrecer un mayor control de tu PC. Es decir, la UEFI es un ambiente gráfico, es más intuitivo hacia el usuario que lo que fue la BIOS. Pero antes de entrar, tiene que tener en cuenta que en ambos casos estamos ante un firmware, una porción de código que está almacenada en una memoria, aparte situada en la placa de tu PC. Estos dos firmwares contienen las instrucciones que controlan las operaciones de circuitos de tu equipo, lo que quiere decir que ya la BIOS pues ya viene en un circuito integrado de lo que es la motherboard. Cuando enciendes tu PC, lo primero que se carga en él es el BIOS. Su función es la de arrancar la fase inicial para luego ceder el control al sistema operativo. Es el responsable del POST, que es la autoprueba de encendido. O sea que la BIOS es responsable de que se ejecute la autoprueba de encendido y luego de que hace esa comprobación de que tanto los dispositivos y ya sea interno o externo de hardware estén funcionando correctamente, para que después dé paso a que se cargue lo que es el sistema operativo. Este firmware entonces se encarga de iniciar, configurar y comprobar que se encuentra en buen estado el hardware de la PC. Si no, eso no va a cargar, va a tirar un mensaje de error. Puede tirar ciertos sonidos, pitidos, por mencionar algunas causas, incluyendo la memoria RAM. También hace una comprobación de ella, de discos duros también, si no, no nos cargaría el sistema operativo, lo que es la placa base o la tarjeta gráfica también. Cuando termina, selecciona el dispositivo de arranque, o sea, con qué dispositivo va a cargar el sistema operativo. Si usted va a hacer una instalación, puede ser que lo haga desde la USB o desde una unidad óptica, que puede ser un CD o DVD, o si ya está instalado, pues lo va a cargar desde el disco duro y procede a iniciar el sistema operativo y le cede a él el control de tu PC. Es posible que necesites acceder al BIOS para cambiar la forma en que funciona el dispositivo o para ayudar a solucionar un problema. El firmware del BIOS no es volátil, lo que significa que su configuración se guarda y se puede recuperar. Incluso después de que se haya eliminado la alimentación eléctrica, o sea, después de que se apagó la computadora, incluso hasta la pudo haber desconectado, esa configuración se mantiene porque esta se guarda.
También al BIOS se le puede llamar como BIOS del sistema, ROM BIOS o PC BIOS. Ahora vamos a ver lo que es la interfaz UEFI, que es la que traen las computadoras actuales y pueden variar su interfaz gráfica y algunas funciones. Depende de la marca de motherboard. La interfaz UEFI incluye bases de datos con información de la plataforma, inicio y tiempo de ejecución de los servicios disponibles, listos para cargar el sistema operativo. Compatibilidad y emulación del BIOS para los sistemas operativos solo compatibles con UEFI. También da soporte completo para la tabla de particiones. Se pueden crear hasta 128 particiones por disco con una capacidad de 8 zettabytes. El MBR soporta hasta 4 particiones primarias por unidad física. Si se desea realizar más particiones, se tiene que convertir una o varias de esas particiones primarias a una o varias particiones extendidas. Aquí están hablando básicamente en estas dos del disco duro. La interfaz de firmware extensible unificada, que en inglés sería Unified Extensible Firmware Interface, cuyas siglas son UEFI, es una especificación que define una interfaz entre el sistema operativo y el firmware. La UEFI puede proporcionar menús gráficos adicionales e incluso proporcionar acceso remoto para la solución de problemas o mantenimiento. Cuando habla de acceso remoto, pues es que nos podemos conectar a internet para hacer una determinada actualización. Y como ya habíamos dicho, pues la UEFI es una interfaz bastante intuitiva y se le hace mucho más fácil al usuario interactuar con ella. Las diferencias entre UEFI y BIOS. La diferencia más notable para el usuario medio entre ambos firmwares está en el aspecto. El BIOS tiene un diseño muy MC2 y solo te puedes mover por él mediante el teclado. La UEFI en cambio tiene una interfaz muchísimo más moderna, permite incluir animaciones y sonidos y te permite utilizar el mouse para interactuar con ella. El BIOS, que fue anterior a UEFI, utilizaba un ambiente MC2, que este sistema operativo salió antes que Windows y solo se manipulaba o se manejaba a través de comandos y con las teclas cursoras, el Enter, Escape, y así también pues se hacen en el BIOS, que para acceder a él se hace a través de las cursoras. Para guardar o aceptar algunos cambios que se hagan en las configuraciones, pues hay que dar Enter, o si ya no lo quiere hacer, se da Escape. Y también la UEFI puede conectarse, como habíamos dicho, a internet para actualizarse. El código de UEFI se ejecuta en 32 o 64 bits, mientras que la BIOS suele hacerlo en 16 bits. El arranque de la PC es más rápido con UEFI de lo que era con el BIOS. Y aquí vamos a ver algunos ejemplos de cómo son las pantallas UEFI de acuerdo a las marcas. Esa, por ejemplo, es una UEFI de una motherboard Asus. Esta es una UEFI de una motherboard Intel. Y así, ¿verdad? Van a ir variando digámoslo así, las interfaces, su presentación, pero las configuraciones prácticamente son las mismas. Que tenga una que otra configuración adicional, pues eso va a depender de la motherboard. En cambio, en la BIOS su configuración era estándar, digamos, su pantalla
era idéntica en todas las motherboard. Aquí no, en la UEFI como que cada fabricante utiliza su propia configuración. ¿Cómo se accede al BIOS? Y se configura a través de la utilidad de configuración de la BIOS. Esta utilidad de configuración para todos los fines razonables se encuentra instalado en el mismo chip BIOS. Todas las opciones disponibles incorporadas en este chip se pueden configurar a través de esta utilidad de configuración, o sea que la BIOS ya viene instalada en un chip dentro de la motherboard y ya no necesitamos utilizar un disco de instalación o una USB para instalarlo, como se hace con un sistema operativo, que ahí sí normalmente necesitamos un disco o una USB y se necesita ser instalada por un usuario o el mismo fabricante. En cambio acá el BIOS pues ya viene instalado por parte del fabricante en ese chip. El método para acceder al BIOS depende del fabricante, de la placa base y del vendedor del BIOS que se haya seleccionado, porque muchas digámoslo así, empresas o marcas que crean las motherboard no necesariamente son las creadoras del software UEFI, sino que a veces contratan a otra empresa para que esa empresa les venda, digamos, el software BIOS para poderlo utilizar en las motherboard o modelos de motherboard que salgan al mercado. Por ejemplo, cualquier empresa está libre de comprarle el software UEFI a cualquier empresa. El proceso real para acceder al BIOS es idéntico, salvo que la tecla que se necesitará presionar en el teclado puede variar. Eso dependiendo del fabricante, él puede establecer su propia tecla para poder ingresar a la BIOS. O sea, cuando usted enciende, tiene que presionar inmediatamente esa tecla para poder acceder si usted va a hacer alguna configuración. Muchas veces en el manual de la motherboard es donde viene especificado, o también en internet uno puede buscar esa tablita y ahí aparece. Bueno, lo que dice que para acceder ya tenemos que ser sabedores de esa tecla y presionarla para ingresar a la BIOS. Y lo que les decía, que eso va a depender qué tecla voy a presionar, dependiendo del fabricante. Algunas teclas más comunes incluyen el F1, F2 y suprimir. Digamos, en las computadoras que son clones de escritorio, que no, o sea que están armadas y se utilizan partes de varias marcas, por lo general se entra al BIOS con la tecla suprimir, pero en otras, digamos en las que son de marca, hay unas que optan por utilizar el F1 o el F2. Después se enciende la computadora y presiona la tecla para acceder a la utilidad de configuración del BIOS. Después de que se emite el clásico pitido del POS, o sea, usted enciende, presiona esa tecla, se escucha el pitido, que es el pitido del POS, de la autoprueba de encendido. Intenta presionar la tecla un par de veces o más veces, a veces es necesario, no hay que soltar, no hay que dejar de presionar. Y de repente nos va a salir la pantalla, ya sea de BIOS, si es una máquina antigua, o de la UEFI. Y el procedimiento se ha realizado correctamente si usted ingresa ahí. Si no, pues si no hace bien el procedimiento, pues le va a cargar el sistema operativo. Entonces lo que no queremos es que cargue, porque queremos ingresar a lo que es la pantalla de la BIOS o de la UEFI.
Y aquí están algunas de las teclas que les decía, dependiendo la marca de la motherboard. Vaya, por ejemplo, ahí dice marca, dice boot, menú y BIOS. Vaya, por ejemplo, en Acer, para ingresar al BIOS es F2, pero si usted quiere entrar a la configuración, donde están, digámoslo así, el orden de los discos duros y unidades ópticas o USBs, de una sola vez tiene que presionar F12 para que lo lleve directo a esa pantalla. Y ahí hay varias, ¿verdad? La ASRock también es conocida, la ASUS, la Biostar y la Foxconn, la Gigabit, entre otras, ¿verdad? Que aparecen por ahí. La configuración del BIOS, aproximadamente el 95% de los usuarios de computadora nunca necesitarán ajustar la configuración del BIOS. Sin embargo, aquellos que hayan elegido montar por su cuenta su propio equipo de hardware informático o ajustarlo para el overclocking, necesitarán saber cómo modificar el setup del BIOS. Algunas de las cosas críticas que uno necesitará saber son la configuración de reloj, el tiempo de memoria, el orden de inicio y la configuración de unidad de almacenamiento. Quizás si nosotros armáramos una computadora, lo único que quizás, aunque ahora en las UEFI ya viene configurado, es lo de el orden en que se van a ir cargando las unidades de almacenamiento, que son el disco duro, las unidades ópticas o la USB. Pero de ahí, o incluso hasta podría traer mala la fecha del sistema, la hora y fecha, y habría que configurarla en el BIOS, porque a veces no basta con solo configurarla en Windows, con solo poner la hora y fecha, a veces no la cambia ahí, sino que a veces hay necesidad de ingresar al BIOS para cambiar la hora y fecha. También a veces hay necesidad de cambiar hora y fecha cuando se nos ha arruinado la batería que trae la motherboard y nos toca sustituirla. Entonces ahí se nos desconfigura lo que es la hora y la fecha del sistema y toca a nosotros configurarla. El BIOS contiene una serie de opciones de configuración de hardware que se pueden cambiar a través de la utilidad de configuración. Al guardar estos cambios y reiniciar la computadora, se aplican los cambios y se altera la forma en que el BIOS ordena el hardware que funcione de una manera determinada. O sea que este BIOS sí trae una memoria que si usted guarda los cambios, estos se mantienen, ¿ver? Eso es lo que le está diciendo. Estas son algunas características comunes que se pueden realizar en la mayoría de los sistemas BIOS. Cambiar el orden de inicio, cambiar la configuración predeterminada del BIOS, eliminar una contraseña del BIOS, crea una contraseña del BIOS, cambiar la fecha y la hora, cambiar la configuración del disco duro, que esa comprobación que se hace es, digamos, donde él busca el sistema operativo. Puede ser que lo busque al inicio en una unidad óptica, en el disco duro y después en una USB. Ahí usted puede cambiar el orden, dependiendo. Eso de los órdenes se cambia más que todo cuando usted va a instalar Windows. Si digamos usted quiere instalar Windows con un disco óptico o un DVD, pues al inicio tiene que, en la configuración, tiene que estar al inicio el disco duro, la unidad óptica. Esa es la que tiene que estar al inicio. Después el disco duro y de ahí la USB. Pero si usted va a instalarlo, el sistema operativo de una USB, entonces tiene que ir al inicio, la USB, después el disco duro y por último la unidad óptica. También cambiar las configuraciones de CD-DVD, ver la cantidad de memoria instalada,
cambiar la configuración de la velocidad del ventilador, ver la CPU y las temperaturas del sistema y ver los voltajes del sistema. Entre algunas de las configuraciones que podemos realizar en Navios están el orden de inicio, que es lo que les estaba explicando. Si queremos instalar Windows, nosotros determinamos quién va a ir primero y quién va a ir después. El que tiene que ir de primero siempre cuando va a instalar Windows es con la unidad que usted va a instalar Windows, ya sea la USB o una unidad óptica. Ya si está instalado el Windows y todo, entonces ahí podemos cambiar el orden. Ponemos al inicio el disco duro, después una unidad óptica y después una USB. Eso es lo que explica acá básicamente. Cuando usted reinicia el sistema y digamos usted ya configuró eso, guarda los cambios, se reinicia el sistema y él le va a empezar a leer ya sea la USB o la unidad óptica, o si el disco duro está al inicio, entonces el disco le va a cargar el sistema operativo. De ahí viene el reloj de la CPU, que por lo general no se debe de tocar. Hay muchas personas que tratan de acelerar el microprocesador. No es muy recomendable hacerlo porque a la larga usted lo está forzando y se puede quemar. Pero algunas personas optan por hacer este tipo de cosas, aunque la opción está, pero no es recomendable hacerlo. Y vamos a lo que es la actividad individual. Para contestar estas preguntas tenemos que ver estos dos videos, que aquí les dejo los enlaces, y tenemos que responder qué es un overclock. Mencionen las ventajas y desventajas de overclock, cómo se resetea la BIOS y por qué se hace, cuál es la función de la BIOS, cuáles son las principales teclas para movernos en la BIOS, y escriba las ventajas de la UEFI. Y la fecha de entrega es el viernes 17 de septiembre. Lo puede enviar al correo a Classroom, ya lo puede hacer en su cuaderno o lo puede digitar. Y no se nos olviden nuestros datos. Y con eso termino la clase de esta semana. Cuídense mucho y nos vemos en la siguiente semana.